Bueno, pues aquí seguimos en el Foro Crisare y un invitado más. Uno además que lo conozco un poco. Un poquito. Sí. ¿Cómo estás? Muy buenas. Don Jesús Bastante Liébana. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Liébana, apellido cántabro, aunque mi madre es de Jaén. Bajaron, eran siervos del marqués de Santillana, que en la Reconquista fueron bajando y se quedaron en un condado en Jaén, y hay mucho Liébana en Jaén. Ajá. Y hay muy poco en Liébana. Mira tú. De hecho, soy de los pocos que ha levantado... Pero tú eres madrileño. Yo soy madrileño, pero soy de los pocos que ha levantado el Lignum Crucis siendo Liébana. Ah, mira. Sí. Escritor, periodista, exmaratoniano, bueno, más o menos, ¿no? Algo seguimos haciendo. Dejémoslo ahí. El primer maratón fue aquí en Vitoria, por cierto. Y padre de un torbellino de 5 años y medio. 5 añazos y medio. Dieguito. Diego. Ese es tu título más importante, ¿eh? Totalmente, te cambia la vida. Tú sabes bien cómo va eso, pero a mí me pillo mayor y te cambia absolutamente la vida, para todo. Y bueno, luego ya tonterías como licenciado en Ciencias de la Información, frustrado historiador del arte y uno de los responsables de la web Religión Digital, ¿no? Donde tengo alojado el blog gracias a vuestra generosidad. Bueno, gracias a ti por acompañarnos en ese camino que inició José Manuel Vidal hace 25 años y que seguimos un cuarto de siglo después. Incluso está casi bendecidos por el Papa y todo. Lo dejamos para el final de la Venga. entrevista, que eso sí también te quiero preguntar Pues. algo. Vienes a hablar de la prensa canalla, ¿no? Un término un poco viejo ya, ¿no? Sí. Pero ¿tiene el mismo significado de antaño hoy? Pues no te sé decir, porque es verdad que yo no he puesto el título, pero creo que lo que quieren reivindicar es el papel de la prensa como protagonista y también como antagonista. Yo creo que el canalla va por ahí, con la responsabilidad también que tenemos y que tenemos que hacernoslo mirar los periodistas en este mundo tan polarizado y en esta situación de crisis a todos los niveles, también en la información eclesiástica. Bueno, por tu forma de hacer periodismo, lo de prensa canalla a ti te lo han adjudicado más de una vez. Desde hace más tiempo del que quisiera recordar. ¿Lo llevas a título honorífico o como insulto? Pues la verdad es que me preocupa bien poco. La verdad, he aprendido, además, desde que era muy jovencito me hice callo respecto a eso. Y uno también asume dónde está y lo que conlleva el cargo de estar donde estoy, de tener la libertad de poder escribir como la tengo, afortunadamente. A ver, Jesús, ¿quién trata mejor a quién? ¿La Iglesia a la prensa o la prensa a la Iglesia? ¿O quién trata peor a quién? Yo creo que somos dos entes condenados a no entendernos. Creo que la Iglesia per se, la Iglesia estructura, la Iglesia institución, sabe que necesita a los medios, pero no quiere a los medios, sobre todo a los que no puede controlar. Y por otro lado, es verdad que la Iglesia para los medios de comunicación, también en general, es una perita en dulce de malas noticias y de estereotipos. Y también es verdad que los medios nos lo tenemos que hacer mirar respecto a eso. A eso se une que ni la Iglesia tiene muchos expertos en comunicación, ni hay muchos comunicadores expertos en temas eclesiales. Cuando la Iglesia... Y aquí voy a romper una lanza. Bueno, no, más que romper una lanza, hacer una reivindicación. Y los medios generalistas, ¿no? A los especialistas en comunicación no nos controlan. Los tratan muy mal, muy mal. Estamos en un mundo, en el periodismo, donde están abundando los todólogos, los que están en distintas tertulias hablando de 500.000 cosas, y donde la especialización, quitando lo político o lo deportivo, o lo económico, está ya de capa caída. Y es lamentable, porque es verdad que cuando hacemos una información lo suficientemente amplia como para decir muchas cosas sin decir nada, estamos perdiendo la capacidad de aportar esas aristas que también son críticas, como lo son todos los grises, en un mundo de blancos y negros, que le dan profundidad a la sociedad, a la información, y me atrevo a decir también que a la democracia. Y eso lo estamos perdiendo. Y también es responsabilidad de los medios, que somos en su mayoría entes que dependemos cada vez más de quién nos paga que de a quién nos debemos, y eso también nos lo tenemos que hacer mirar. Yo creo que la profesión está en un momento muy complicado, aunque hay muy buenos periodistas y muy buena información también, por otro lado, pero creo que hablar de periodismo hoy en España no es hablar de una profesión que goce de muy buena salud.
Una pregunta como especialista en información religiosa que eres tú. Yo ya informaré también a los lectores de Religión Digital cuando haga la crónica sobre estas jornadas. He apreciado que, aunque el título habla de democracia, de derechos humanos, hay una, y entiéndaseme la palabra, obsesión por el tema de la reivindicación del papel de la mujer en la sociedad y en la Iglesia. ¿A qué crees que se debe esta, digamos, obsesión entre comillas? Yo creo que es una obsesión entre comillas necesaria y urgente en la Iglesia y en la sociedad, y creo que poner las bases para trabajar de verdad en condiciones de igualdad, hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida, dará pie para que muchas otras cosas que parece que no tienen nada que ver, pero que están en el backstage de la sociedad, puedan salir a la luz. Yo creo que hay muchos temas que globalmente son más relevantes: el tema de la pobreza, de la desigualdad, del hambre en el mundo, de esa polarización extrema en la que vivimos, que son muy relevantes. Pero sí que creo que un mundo en el que podamos tener la igualdad, y no hablo solo de hombres y mujeres, sino de igualdad de género, la igualdad independientemente del poder económico, del lugar donde han nacido, que todo ser humano de verdad nos podamos reconocer como seres libres e iguales, es absolutamente fundamental. Y más en un momento en el que cualquier tema, y también el de la mujer, es abordado en determinadas trincheras. O eres de uno o eres de otro. Y lo que nos hace verdaderamente humanos y verdaderamente libres y demócratas son esa capa de tonos, de opiniones diferentes, pero que tienen un pozo común, que es el de la igualdad, que deberíamos fomentar, porque si no nos vamos a mujeres a fregar o hombres a fregar. Y yo creo que la cosa no va por ahí, no debería ir por ahí. Bueno, como observador de la vida de la Iglesia y ante lo que está sucediendo, ¿no? Hoy en este foro incluso también ha salido y se ha puesto sobre la mesa, ¿no?, el papel de la Iglesia en Alemania, ¿no?, las diferencias que existen dentro de la propia Iglesia. Nos enfrentamos en este primer cuarto de siglo del siglo XXI a un posible cisma en la Iglesia, o a una catarsis que nos haga una Iglesia mejor. Yo creo que el riesgo de cisma no está, no lo veo. Creo que sí es verdad que nos estamos jugando una oportunidad para ¿cuántos años después? 70 años después del Concilio Vaticano II, empezar a admitir que de verdad tiene que cumplirse en su integridad. Y creo que en ese sentido, y en muchos otros, la figura de Francisco es providencial. Como toda figura providencial, pues tiende a ser criticada, especialmente por aquellos sectores que están acostumbrados al siempre ha sido así, a cualquier cambio tiene que ser muy controlado, y a intentar dinamitar cualquier posibilidad de reforma que implique pérdida de control. Porque en el fondo yo creo que esto que se está dando en la Iglesia hoy no es tanto un problema de qué modelo de Iglesia queremos, que también, sino una cuestión más profunda del poder en la Iglesia. Yo creo que nos estamos jugando la forma de entender la Iglesia en un mundo también como el nuestro. Yo creo que no es tanto un problema de la Iglesia global, sino un problema de la Iglesia europea o del mal llamado primer mundo, que sí que plantea a la Iglesia histórica, la Iglesia institución histórica, que ha tenido una repercusión política, social, económica y de todo tipo, basada en el poder y en la fundamentación del poder sagrado por encima de cualquier otra condición. Y yo creo que eso sí que hay que mirárselo. Yo creo que en ese sentido Francisco, que una de las grandes críticas de su pontificado es al clericalismo, no es tanto a la figura del clérigo, sino al abuso de poder, que luego se traduce en muy distintas cuestiones. Todos hablamos de la pederastia, pero estamos hablando de muchísimas otras ramificaciones de ese abuso de poder, en el papel de la mujer, que hemos hablado antes, en las estructuras, en el papel y la responsabilidad de los laicos, en cómo entendemos la ministerialidad, si es solo la sacramental, si hay distintos tipos de ministerio, que es algo que se está y se va a plantear en el sínodo y se seguirá planteando después. Yo creo que el futuro y la catarsis, que igual está bien planteado lo que decías, va por ahí, no tanto en voy a fundar una iglesia nueva. Yo creo que no es tiempo de fundar iglesias nuevas, creo que somos demasiados.
aunque es verdad que tal vez deberíamos entender que lo esencial es que cuando dos o más estén reunidos, que de verdad estén reunidos en nombre de Jesús, y ahí estará Él, independientemente de cómo nos denominemos. Bueno, y vamos a terminar ya, porque hace 4 días, literalmente, sí. Literalmente, lo de 4 días, estuviste con el Papa Francisco. Algunas píldoras ya habéis dado en Religión Digital. Me gustaría preguntarte ese detalle que no salió en cámara o que no ha salido en cámara, ese detalle que a ti te ha quedado ahí de esa visita. Bueno, a mí hay 2 detalles que se me han quedado. Uno muy personal, porque al acabar fui el último que se despidió de Francisco y pude hablarle de mi familia y él me dio un regalo para mi peque y eso, claro, lo tienes en el corazón. Y luego la sensación que se tradujo durante los 40 minutos de conversación, que además se dio en el 13 de marzo, que es una fecha muy simbólica, que es el momento, los 11 años en los que el aniversario de su elección. Era una sensación de estar delante de alguien que desde el principio te hacía sentir como en casa. Y yo que he tenido la fortuna de poder estar cerca de 3 pontífices por trabajo, sí que no había vivido esa experiencia en ningún momento. Y he estado alguna otra vez con Francisco, de una manera con más gente y con más público, pero sí que desde el comienzo además nos hizo sentir como en casa. Estábamos en una sala pequeña, sin ningún acólito, sin ningún intermediario, 5 personas y enfrente Francisco. Y yo tuve la sensación desde el principio, además, tal y como soy yo, me lo noté, que era una conversación, podías interrumpirle, hacer chascarrillos, era una conversación no te digo de amigos, pero sí esa sensación de que estabas en casa. Y eso, hablándose del Vaticano, es complicado de entender. Y la verdad es que yo que iba con una sensación de, bueno, vamos a ver al Papa, pero será un momento, y iba en plan profesional, porque me iba a tocar a mí hacer la crónica inmediatamente después, ver las dificultades, si nos dejaban hacer fotos, si no, si había que comprarlas, ese tipo de cosas, si nos iban a dejar entrar móviles. Estaba preocupado por lo técnico. Cuando salí y entramos en la audiencia, ahí fui consciente del hombre que había estado tomándose algo con nosotros durante 40 minutos el día de su 11º aniversario. Y me encantó, la verdad. Salí muy reconfortado y no lo esperaba. De Religión Digital. Felicidades a todos, porque estuvimos nosotros, pero estabais todos los que formáis parte de Religión Digital, toda la gente que quiso apoyar al Papa en la campaña de RD con el Papa, y de alguna manera intentamos con nuestras fuerzas que estuviera presente una forma de ser y de estar en el mundo, no solo en la Iglesia. Y eso es verdad que también el Papa lo supo acoger. Bueno, yo creo que la mejor forma de que cerremos esta entrevista es decir, seguimos informando. Seguimos en ello, seguimos informando. Gracias.